Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar con el teórico de hoy. Voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan ver el tema que vamos a trabajar. Siguiendo un poco con lo que representa al sistema de la inmunidad innata, hoy vamos a trabajar con la inflamación, donde vamos a aprender que la inflamación es una respuesta ordenada, una respuesta coordinada, que normalmente realizan las células y los componentes humorales de la inmunidad innata ante el reconocimiento de una sustancia extraña. Bueno, si definiéramos qué es la inflamación, podríamos indicar que la inflamación es una respuesta protectora local del tejido vivo vascularizado. Y esta es una condición esencial para que se desarrolle una inflamación. Tenemos que tener un tejido vivo porque necesitamos que la sangre esté circulando. Ese tejido vivo tiene que estar vascularizado porque necesitamos de los vasos sanguíneos, necesitamos del endotelio para que forme parte del proceso inflamatorio, ya que vamos a ver que dentro de lo que es la respuesta, vamos a encontrarnos con células de la inmunidad innata que normalmente están circulando en sangre y tienen que abandonar la circulación sanguínea y pasar a los tejidos para formar parte del proceso inflamatorio. Esta respuesta protectora se activa frente a diferentes estímulos. Nosotros hasta ahora estábamos acostumbrados a decir que la inmunidad innata se activa frente a PAMPs y frente a DAMPs, y como que eso era todo lo que de alguna manera nosotros entendíamos con respecto a la inmunidad innata. Sin embargo, hoy vamos a aprender que hay un montón de otras situaciones que normalmente van a provocar o van a desencadenar el estímulo de la inflamación, y generalmente todos esos estímulos que van a desencadenar esta respuesta protectora, lo que se va a intentar a través de la inflamación es de alguna manera eliminar. Si la inmunidad innata con el foco inflamatorio puede eliminar al agente patógeno, va a de alguna manera hacerlo. O sea, si puede eliminar, fantástico. Sin embargo, muchas veces los mecanismos defensivos que tiene la inmunidad innata no logran ser suficientes. Entonces, lo que va a hacer es diluir, neutralizar, o a veces mantener localizada tanto la causa inicial de la agresión como las células y los tejidos muertos a consecuencia de la lesión, hasta que aparezca la inmunidad adaptativa, que tarda algunos días, y va a ser finalmente la inmunidad adaptativa la que lleve adelante el mecanismo o el estímulo para hacerle frente y destruir finalmente el agente patógeno. Pero bueno, lo que vamos a tratar de estudiar hoy son, por un lado, los mecanismos y los elementos que participan del proceso inflamatorio. Vamos a ver cada uno de los componentes de importancia en el proceso inflamatorio, y a partir de ahí después vamos a ir viendo cuáles son los pasos que tenemos que seguir para que esa inflamación se pueda producir. Si hablamos de inflamación, la verdad es que este término ha sido utilizado desde hace muchísimo tiempo. En un comienzo se decía que la inflamación era una enfermedad que estaba caracterizada por ejemplo, la presencia de calor, rubor, tumor y dolor. Eso lo planteó Celsius ya hace muchísimos años antes de Cristo. Luego, en el año 1793, John Hunter hizo un aporte valiosísimo porque
él planteó que todas estas características no eran características de una enfermedad, sino que eran características de una respuesta adaptativa que organizaba nuestro sistema de defensa cuando habían fundamentalmente agentes extraños, ¿sí? Ya en el año 1902 se demostró que aparecía una característica más en este proceso inflamatorio. Se habló de la pérdida de función del tejido inflamado, y esa pérdida de función, muchas veces es una pérdida de función transitoria, sobre todo si tenemos procesos inflamatorios agudos, o podemos tener una pérdida de función un poco más prolongada, irreversible, en el caso de los procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Ya vamos a diferenciar qué es una inflamación aguda y qué es una inflamación crónica. Pero bueno, yendo a los estímulos que son capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria, vamos a ver que hay una gran variedad de estímulos que lo pueden hacer. Tenemos estímulos físicos, como el traumatismo, el frío, el calor y las radiaciones. Tenemos estímulos químicos, como los ácidos, los álcalis y algunos otros elementos. Estímulos inmunológicos, como las reacciones de hipersensibilidad. Estímulos infecciosos, como serían la presencia de PAMPs a través de bacterias, hongos, parásitos o virus. La necrosis celular, que da lugar a la presencia de DAMPs en nuestros tejidos, y de esa manera se estimulan receptores de la inmunidad innata. Y también podríamos nombrar la presencia de cuerpos extraños como elementos que van a desencadenar un foco inflamatorio. Estos elementos, para poder desencadenar un foco inflamatorio, tienen que ser reconocidos. Y bueno, ¿cómo hacemos el reconocimiento de los microorganismos o las células dañadas por los distintos factores que pueden provocar daño? Tenemos que mencionar que dentro de los mecanismos de reconocimiento tenemos los receptores de reconocimiento de patrones moleculares, los famosos RRPs, que tienen gran parte de las células de la inmunidad innata. Recuerden que estos receptores podían reconocer estructuras PAMPs o DAMPs extracelulares cuando se trataban de receptores de membrana, o podían reconocer patógenos intracelulares cuando se trataban de receptores de membrana endosoma o citoplasmáticos, o DAMPs intracelulares también. Sin embargo, no tenemos que olvidar que existen una serie de otros receptores que nos van a ayudar también al reconocimiento de elementos extraños, y que son los receptores para opsonina, como por ejemplo los receptores Fc, que son para reconocer la porción Fc de las inmunoglobulinas, los receptores CR1, CR3 y CR4, que son para reconocer componentes opsoninas que se forman cuando se activa el sistema del complemento. Ahí podríamos recordar al C3b, al C3bi, al C3dG, ¿sí? Y finalmente tenemos los RRP solubles, que eran los receptores de lectina de unión amanosa, o receptores de lectina tipo C, que eran proteínas solubles. Mencioné los receptores de lectina de unión amanosa, también las proteínas PCR, las ficolinas, que eran también mecanismos importantes para el reconocimiento del agente patógeno, y vamos a ver que tienen muchísima importancia en lo que significaría la formación de un foco inflamatorio. Bueno, la respuesta inflamatoria, como dije, ocurre en un tejido conectivo vascularizado. Esta es una de las características
que tiene el proceso de inflamación, y a partir de ahí vamos a ver que van a aparecer una serie de elementos o de células que van a ser fundamentales para que nosotros podamos llevar adelante la activación del foco inflamatorio, y entre los componentes importantes son algunos componentes vasculares, como las células circulantes, ¿sí? En el caso de las células circulantes, vamos a hablar de leucocitos polimorfonucleares, de eosinófilos, de basófilos, de monocitos, de plaquetas, todos de alguna manera vamos a... van a tener una utilidad, digamos, en la formación del foco inflamatorio. También van a haber proteínas circulantes involucradas en la génesis de la inflamación. Podemos hablar de factores de la coagulación, de los RRP solubles, de las proteínas del sistema del complemento, las propias células vasculares, como las células del endotelio y las células musculares lisas, ¿sí? Que van a de alguna manera intervenir también en la formación del foco inflamatorio. Algunas células residentes en los tejidos, como los mastocitos, los macrófagos tisulares, los fibroblastos y los linfocitos, y componentes de la matriz extracelular, como las proteínas fibrosas estructurales. Acá mencionamos al colágeno, la elastina, las glucoproteínas adherentes, la fibronectina, la laminina, los proteoglicanos, los componentes de la membrana basal de los vasos sanguíneos. Todos estos elementos de algún modo van a tener una implicación en la formación de la respuesta inflamatoria y en el mecanismo de defensa que se va a realizar a través de esta respuesta inflamatoria de nuestros tejidos frente al ingreso de una sustancia extraña. ¿Está? Entonces, tenemos toda esta batería de actores, algunas son células, otras son proteínas, que las vamos a utilizar como elementos importantes para llevar adelante esta respuesta inflamatoria. Bueno, antes de comenzar a describir el proceso inflamatorio, me gustaría que sepan que existen diferentes tipos de procesos inflamatorios. Una forma de clasificar a la inflamación es de acuerdo al tiempo de evolución del proceso y a las características histológicas que adopta la respuesta durante el proceso inflamatorio. Vamos a hablar en este tipo de clasificación de una inflamación aguda. Generalmente, chicos, la inflamación aguda es la inflamación con la que generalmente comenzamos cualquier proceso inflamatorio. La inflamación aguda es la respuesta inicial e inmediata que realiza la inmunidad innata frente a cualquier elemento agresivo que detecta a través de sus receptores. Generalmente se pone en marcha en unos pocos minutos después de que el agente lesivo fue detectado por receptores y fundamentalmente invadió y atravesó nuestras barreras. La respuesta de la inflamación aguda es de corta duración. En 5 o 6 días normalmente la respuesta resuelve y está caracterizada porque durante el proceso, durante la respuesta, vamos a observar alteraciones en el calibre vascular y en el flujo sanguíneo. Vamos a observar una exudación de líquidos y de proteínas plasmáticas que van a pasar a los tejidos donde se encuentran el agente
extraño, el agente que desencadenó toda esta respuesta. También va a haber una acumulación de leucocitos, sobre todo polimorfonucleares, ¿sí? Sobre todo polimorfonucleares en el sitio o en el tejido lesionado. También podemos observar que se puede presentar una inflamación crónica. Normalmente la inflamación crónica aparece cuando este cuadro de inflamación aguda no puede resolver, no puede eliminar a la sustancia extraña, y esa sustancia extraña permanece en el tiempo. En ese caso, el proceso inflamatorio se empieza a extender durante semanas, meses o años, y empieza a mudar las características histológicas del foco inflamatorio, porque van a haber constantemente signos de inflamación activa, constantemente van a haber alteraciones en el flujo sanguíneo, exudación de líquidos y proteínas, va a haber acumulación celular, donde ya no van a predominar los polimorfonucleares, sino que van a predominar los mononucleares, como los linfocitos, los macrófagos y las células plasmáticas. Va a haber una intensa lesión tisular, porque como se va a sostener en el tiempo el proceso inflamatorio, la lesión a tejidos propios se va a incrementar, y también se van a observar pequeños signos de reparación de tejido, como proliferación vascular y fibrosis, que son muy propios y muy característicos de las inflamaciones crónicas. Ahora, cuando describamos las características de un proceso inflamatorio, vamos a ver cuál es la diferencia que hay, vamos a describir la diferencia, o cuándo aparece una inflamación aguda, y en qué momento y bajo qué circunstancias aparece la inflamación crónica, ¿sí? Bueno, también podemos clasificar a la inflamación teniendo en cuenta la etiología que causa el proceso inflamatorio, y ahí vamos a hablar de inflamaciones infecciosas, donde van a estar involucrados fundamentalmente microorganismos como los principales agentes causales de ese proceso inflamatorio, y las inflamaciones no infecciosas, donde las causas tienen otro origen. Podemos hablar de mecanismos físicos, químicos, de causas de hipersensibilidad que llevan a cabo o desencadenan la inflamación, y hablamos de inflamaciones no infecciosas, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, yo les mencioné que la inflamación es la manifestación que tiene la inmunidad innata, intentando eliminar, contener o de alguna manera diluir la presencia de un agente patógeno. Lo que tienen que recordar es que cuando hablamos de la inmunidad innata, el primer componente que pone en juego la inmunidad innata son las barreras. Recuerden que las barreras tenían una serie de mecanismos: la continuidad de los epitelios, la capa de queratina, la secreción de moco, la presencia de células ciliadas, el peristaltismo intestinal, la flora comensal, las sustancias químicas antimicrobianas que se secretaban. Con todos estos mecanismos, la inmunidad innata intenta evitar el ingreso de cualquier mecanismo extraño. Además, también dentro de los epitelios encontramos linfocitos T intraepiteliales que pueden reconocer estructuras microbianas, y a partir de ahí ya empezar a secretar citoquinas que activan fagocitos, y estos ya quedan en alerta ante la presencia de sustancias extrañas. Las propias células epiteliales de los epitelios mucosos o los queratinocitos también se ponen en alerta
y a través de receptores reconocen sustancias extrañas, liberando citoquinas y quimiosinas que empiezan de alguna manera a despertar la respuesta inflamatoria local. Si por alguna causa estos mecanismos que yo mencioné no logran evitar el ingreso del patógeno y las barreras epiteliales se rompen, por debajo de los epitelios aparecen los macrófagos, que para nosotros van a ser las células de la inmunidad innata fundamentales en generar la respuesta o el foco inflamatorio. Estos macrófagos que aparecen debajo de la piel y de la mucosa y que desde un inicio reciben el estímulo por citoquinas y por quimiosinas que liberan las células de los epitelios, se ponen inmediatamente en alerta y a través de una serie de receptores que tienen en su membrana o en su estructura celular, tienen receptores para PAMPs y para DAMPs, tienen receptores para opsoninas, como la opsonina del sistema del complemento, y para las porciones FC de las inmunoglobulinas. Bueno, por estos receptores, además de las citoquinas que los estimulan, provenientes de las células epiteliales y de los queratinocitos, se activan frente a un agente extraño que atravesó piel y mucosa y empiezan a ser los directores de orquesta, porque van a empezar a liberar una serie de citoquinas cuya función fundamental es desencadenar el foco inflamatorio. ¿Cómo hace el macrófago para empezar a dirigir y desencadenar el foco inflamatorio? Bueno, lo hace liberando interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa a través de estas citoquinas. Lo que va a provocar es una respuesta inflamatoria local y sistémica con mecanismos parácrinos y endocrinos que dentro de un momento les voy a mencionar. Va a liberar quimiosinas por las cuales va a reclutar diferentes poblaciones leucocitarias hacia el foco inflamatorio. Entre las poblaciones leucocitarias que va a reclutar están los leucocitos sanguíneos, están los natural killers, que van a ser atraídos todos hacia el sitio donde está este macrófago y acaba de reconocer a través de sus receptores alguna sustancia extraña. También va a liberar factores estimuladores de colonia que van a tener un efecto endocrino, ya que van a viajar a la médula ósea para estimular la leucocitosis, la formación de leucocitos. Estos leucocitos van a aumentar en circulación sanguínea y el paciente va a empezar a tener un aumento en su recuento de glóbulos blancos a causa de esta leucocitosis. También van a liberar interleuquina 23, que va a tener un efecto en los órganos linfoides secundarios, en los ganglios, por ejemplo, favoreciendo la diferenciación de T-helper 17, que son células de la inmunidad adaptativa y que van a ser fundamentales para que luego de algunos días, cuando la inmunidad adaptativa se estimule, venga y colabore con las células de la inmunidad innata que ya han generado este foco inflamatorio. También va a liberar interleuquina 12 e interleuquina 18, que tienen como función también en órganos linfoides secundarios promover la diferenciación a la formación de T-helper 1, y van a través del T-helper 1 promover la formación de interferón gamma por células, a través de estas citoquinas, promover la producción de interferón gamma a través de los natural killers, que es otra citoquina proinflamatoria, también necesaria para la formación del foco inflamatorio. Como pueden ver, empieza a tener reacciones parácrinas y endocrinas, activando diferentes sistemas
y todos estos sistemas de alguna manera lo que van a intentar es ir formando este foco inflamatorio que lo que intenta es destruir el agente patógeno o por lo menos contenerlo hasta que la inmunidad adaptativa llegue y colabore con su destrucción. Un detalle que no dije, una vez que los macrófagos reconocen las sustancias extrañas, también van a hacer fagocitosis, es otro elemento importante en el caso de los macrófagos, y algo más que aún no mencioné y que tiene que ver con lo que alguna vez les mencioné sobre los macrófagos, cuando fundamentalmente los macrófagos se activan a través de receptores RRPs, lo que nosotros vamos a observar fundamentalmente es que van a liberar citoquinas que van a ser proinflamatorias y además van a tener una actividad fagocítica y microbiocida muy importante frente a las sustancias que reconocen a través de esos RRPs. Esas citoquinas que libera son las que yo mencioné hace un momento, y bueno, por este perfil clásico y a través de mecanismos, mecanismos proinflamatorios, lo que el macrófago intenta hacer es estimular todos los mecanismos necesarios para formar un foco inflamatorio. Cuando el foco inflamatorio logra destruir el agente patógeno y ya empiezan a aparecer citoquinas de la inmunidad adaptativa y se empieza a resolver, o sea, empiezan a desaparecer los antígenos que habían provocado esta estimulación inicial, empiezan a aparecer células apoptóticas a causa del proceso inflamatorio. El macrófago sufre un cambio en su fenotipo, empieza a adoptar un perfil alternativo. Este perfil alternativo hace que él empiece a secretar dos citoquinas, que es la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformador beta, citoquina por las cuales va a empezar a suprimir respuestas inflamatorias, inhibiendo la producción o inactivando células para que liberen determinadas interleuquinas. También van a empezar a estimular por factores estimuladores o por factores de crecimiento, van a estimular a las células que aparecen y fueron dañadas en ese tejido para que hagan mitosis y se recupere la arquitectura del tejido, y en ese caso dejan de generar un perfil proinflamatorio y empiezan a adquirir un perfil antiinflamatorio, que también es muy importante durante la inflamación, porque con este perfil antiinflamatorio el macrófago ayuda a resolver el cuadro inflamatorio y ayuda a que el tejido recupere su estructura normal y su funcionalidad luego de haberse producido un foco inflamatorio. Bien, acá me preguntan a través del chat si ese perfil alternativo sería como un tipo de neutralización. Sí, podrías decirlo así. A través de las citoquinas que libera el macrófago neutralizaríamos la estimulación de otras células y bueno, ahora cuando les explique cómo resuelvo un foco inflamatorio y qué hace el macrófago en su perfil alternativo, me van a entender un poco cuál es la diferencia. Lo importante es, cuando recién ingresa el agente patógeno y es inmediatamente reconocido por el macrófago, que va a estar estimulado por sus receptores y por citoquinas que liberan las células de la piel y de la mucosa, el perfil de macrófago es con una intensa actividad fagocítica y microbiocida y con una intensa actividad proinflamatoria, y la va a cumplir a esa actividad proinflamatoria liberando citoquinas que van a tener actividad autocrina
que va a tener actividad parácrina y endocrina, favoreciendo la formación del foco inflamatorio. Con respecto a las actividades parácrinas, las citoquinas que fundamentalmente tienen actividades parácrinas son las interleuquinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas liberadas por el macrófago luego de su estimulación van a actuar sobre las células del endotelio cercanas al macrófago que se acaba de activar. Va a hacer que el endotelio aumente la permeabilidad vascular y va a provocar que las células del endotelio empiecen a expresar moléculas de adhesión, y a través de la expresión de moléculas de adhesión van a facilitar justamente la extravasación de células que normalmente estaban en la circulación sanguínea, y de esa manera, al adherirse a estas moléculas de adhesión, van a poder abandonar la luz del vaso y van a poder pasar al tejido para ayudar a estos macrófagos. También los macrófagos van a estimular a los mastocitos vecinos, van a unirse estas citoquinas a receptores sobre la membrana del mastocito. Eso va a provocar la degranulación de los mastocitos. Cuando los mastocitos se degranulan, liberan histamina, leucotrienos, citoquinas y quimiosinas. Estas sustancias van a de alguna manera, ayudar a potenciar la formación del foco inflamatorio que ya está generando este macrófago. Sobre los neutrófilos que van a empezar a llegar al tejido inflamado, van a activar sus mecanismos microbiocidas para que de esa manera los neutrófilos que llegan colaboren con estos macrófagos para tratar de eliminar al agente patógeno que está presente a nivel tisular. También el macrófago con estas citoquinas van a actuar sobre natural killers que llegaron al área inflamada, los van a reclutar en mayor medida, y los que están presentes van a ser estimulados para que tengan mayor potencial citotóxico. Y sobre las células dendríticas vecinas, que en general, y esto voy a aclarar, las células dendríticas no son células que participen del foco inflamatorio, pero sí son células que van a ser estimuladas por los macrófagos para que puedan abandonar el tejido inflamado, se puedan activar, madurar, y puedan migrar a los órganos linfóticos secundarios y allí activar a la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque muchas veces este foco inflamatorio generado por la inmunidad innata no es un mecanismo suficiente para eliminar al agente patógeno, y necesitamos necesariamente la presencia de la inmunidad adaptativa que venga a colaborar en este proceso de eliminación. Bueno, como dije, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la 6, tienen efectos locales, también tienen efectos endocrinos, provocando efectos sistémicos. Van a liberarse hacia la sangre y así van a alcanzar receptores en diferentes tejidos. Pueden alcanzar receptores hipotalámicos y en neuronas asociadas a los centros termorreguladores. Van a estimular la producción de fiebre. También en médula ósea van a estimular la diferenciación de células madres hacia la formación fundamentalmente de polimorfonucleares, hacia la formación más que nada de neutrófilos. A nivel hepático van a estimular la producción de proteínas de fase aguda, que van a ser importantes colaboradoras
de la formación del foco inflamatorio y de algunos efectos humorales que necesitamos para que se elimine el agente patógeno. Van a disminuir el apetito y van a aumentar el sueño, como otros efectos sistémicos propios del proceso inflamatorio. Y bueno, a partir de acá van a empezar a desencadenarse una serie de eventos, además de la activación de estos macrófagos. También podríamos mencionar la activación de mastocitos que están presentes también en los tejidos donde pueden aparecer los agentes patógenos, ¿sí? Para que se activen los mastocitos, en general necesitamos anafilotoxinas. ¿Cuáles eran las anafilotoxinas? Eran estas proteínas C3A y C5A que se liberaban cuando se activaba el sistema del complemento. Ustedes recuerden que si en este momento yo tengo antígenos en nuestros tejidos, podríamos estar activando la vía alterna del sistema del complemento, que es la vía que tenemos más rápida para activar al sistema del complemento. Recuerden que la vía alterna se activaba cuando los fragmentos de C3b, que se generaban de manera espontánea, opsonizaban, ¿sí? Opsonizaban a el agente patógeno presente en algún tejido en particular. Y bueno, si se activa la vía alterna del complemento, vamos a poder formar estas anafilotoxinas que van a tener la particularidad de unirse a receptores especiales en los mastocitos, los van a activar y de esa manera los mastocitos también van a colaborar con la formación del foco inflamatorio. Recordemos también que yo mencioné hace un momento que a través de citoquinas que libera el propio macrófago activado, también puedo estimular los mastocitos, y los mastocitos cuando se activan, lo primero que hacen es degranularse, liberar el contenido de sus gránulos. En sus gránulos tienen mediadores preformados que en minutos aparecen en el tejido inflamado. El componente más importante de sus gránulos es la histamina, que tiene una función fundamental colaborando con la formación del foco inflamatorio. Ya les voy a mencionar cuál es la función fundamental de la histamina. También en pocos minutos empieza a sintetizar y a liberar eicosanoides o productos derivados del ácido araquidónico, como los leucotrienos, las prostaglandinas. Y bueno, después de algunas horas de su estímulo, también sintetiza y libera citoquinas y quimiosinas semejantes a las que liberó ya el macrófago activado, y de esta manera, con estas citoquinas y quimiosinas, potenciaría la formación del foco inflamatorio que ya desencadenó en una primera instancia el macrófago que fue activado. ¿Sí? Bueno, con la activación del sistema del complemento, con la activación de macrófagos y con la activación del mastocito, vamos a dar inicio a la formación del foco inflamatorio. Ahí, debajo de la piel y debajo de las mucosas, tenemos también las células dendríticas, pero recuerden, como dije, las células dendríticas, en este caso, en la formación del foco inflamatorio, no van a tener ninguna función, simplemente se van a activar y su función va a ser estimular la inmunidad adaptativa. No tienen funciones en favorecer la formación del foco inflamatorio, sí lo hace la activación del sistema del complemento, sí lo hace la activación de macrófagos y sí lo hace la activación del mastocito. Entonces, ¿cuáles son las etapas que van a aparecer para que se genere esta inflamación aguda? Lo primero
que necesitamos para que aparezca la inflamación aguda es el reconocimiento del agente desencadenante. Este reconocimiento se tiene que dar por el sistema del complemento, se tiene que dar por los macrófagos y esto va a provocar a la vez la activación de mastocitos. Cuando estos componentes celulares y humorales de la inmunidad innata se activan y liberan moléculas mensajeras, empieza a ocurrir alteraciones en el calibre vascular, va a haber un aumento del flujo sanguíneo, va a haber fundamentalmente una vasodilatación, luego van a haber cambios en la microvasculatura que van a permitir el pasaje de proteínas y leucocitos al tejido inflamado, proteínas y leucocitos que van a colaborar con el foco inflamatorio para tratar de eliminar al agente patógeno, mecanismo que ya está poniendo en marcha el macrófago y el sistema del complemento. Van a migrar, se van a acumular y se van a activar leucocitos en el sitio inflamatorio, también proteínas, que como dije le van a ayudar a los macrófagos y al sistema del complemento a tratar de destruir esa sustancia o agente desencadenante de este proceso inflamatorio. Y bueno, si la reacción es controlada, termina siendo concluida. Ahí aparece el fenotipo alternativo de los macrófagos produciendo un efecto antiinflamatorio. Se reparan los tejidos dañados y tengo una resolución completa de la inflamación aguda y así finaliza la inflamación aguda. En el caso en que no se produzca una eliminación del agente patógeno, en que el agente patógeno persista a lo largo del tiempo, o haya algunas cuestiones que sobreestimulen, a la inmunidad adaptativa, esta inflamación aguda se puede transformar en una inflamación crónica y el proceso no resuelve y la inflamación continúa. Pero bueno, nosotros primero vamos a hablar de una inflamación aguda, vamos a ver cada una de estas etapas que lleva a una inflamación aguda y después vamos a ver cómo llegamos a una inflamación crónica. ¿Sí? Bien, el proceso de reconocimiento del agente desencadenante y la estimulación de macrófagos, sistema del complemento y mastocito, ya lo hemos mencionado. A partir de ahí, tenemos que ir viendo cómo se genera la respuesta vascular, vamos a ir viendo cómo a partir de la activación de esos mecanismos celulares y humorales que yo les mencioné, inicialmente empiezan a existir cambios vasculares que acontecen en el lecho sanguíneo. Después vamos a ver cómo ocurren los acontecimientos celulares que involucran fundamentalmente a las células circulantes en sangre. Y también a través de estos acontecimientos vamos a ir viendo cómo los mediadores químicos intervienen y favorecen este proceso de inflamación, mediadores químicos que van a ser liberados por las células que se activan o van a ser proteínas solubles que cumplan funciones especiales dentro del proceso de inflamación. Vamos a comenzar con eventos vasculares. Les voy a contar que con respecto a los eventos vasculares, el primero de los eventos vasculares que vamos a mencionar es una vasoconstricción arteriolar transitoria. Generalmente esta vasoconstricción arteriolar dura unos pocos segundos y se produce en respuesta a estímulos neurogénicos y químicos. En verdad, esta vasoconstricción no tiene demasiada importancia en la formación del foco inflamatorio, pero la mencionamos porque es parte de la respuesta vascular que vamos a observar
inmediatamente iniciado el foco inflamatorio. Luego de esta vasoconstricción, aparece de manera seguida una vasodilatación arteriolar. Esta vasodilatación se sostiene en el tiempo, está mediada por la histamina, que yo mencioné, que liberaban los mastocitos y que estaban en sus gránulos, y también por el óxido nítrico, que es una sustancia que libera tanto los macrófagos como las células endoteliales cuando se activan ambas células durante este proceso inflamatorio. Además de esta vasodilatación arteriolar, va a haber una posterior apertura de lechos capilares y venulares, ¿sí? Lo pueden observar acá en la imagen inferior. Esta vasodilatación va a producir un aumento del flujo y del riego sanguíneo local. Ese aumento del flujo y del riego sanguíneo local va a aumentar la presión hidrostática intravascular. Ese aumento de la presión hidrostática intravascular va a hacer que empiece a aumentar la permeabilidad de los vasos, va a haber un pasaje de líquidos y electrolitos hacia el espacio extravascular. Esa salida de líquidos y electrolitos va a hacer que el fluido, que la sangre se concentre, se hemoconcentre, va a empezar a aumentar la viscosidad sanguínea local, lo que va a producir un enlentecimiento en el flujo sanguíneo y finalmente una modificación del flujo sanguíneo axial que va a determinar que las células que normalmente circulaban por el centro del vaso ahora empiecen a circular en la periferia muy cercanas a las células del endotelio vascular. Además también a esta vasodilatación la va a acompañar, como dije, un aumento de la permeabilidad. Ese aumento de la permeabilidad no solo se va a dar por el aumento de la presión intravascular, sino que aparecen otros componentes involucrados en el aumento de la permeabilidad y que son importantes que mencionemos durante el foco inflamatorio. Hay un mecanismo transitorio que dura unos pocos minutos. Ese mecanismo está representado por la contracción de las células endoteliales. Las células del endotelio vascular van a contraerse, en realidad lo que se contrae es su citoesqueleto, fundamentalmente sus proteínas la miosina es la que sufre una contracción, y esta contracción del citoesqueleto hace una retracción de la célula con un aumento de los espacios interendoteliales. Esto es a causa de la histamina, la bradicinina y los leucotrienos que empiezan a liberar los mastocitos luego de su activación. La histamina y la bradicinina normalmente están presentes en sus gránulos y los leucotrienos representan a, representan a los mediadores lipídicos que se empiezan a liberar inmediatamente cuando se estimulan los mastocitos. Esta respuesta, como dije, es transitoria, pero a la vez también se empieza a desencadenar una respuesta que causa un aumento de permeabilidad un poco más prolongada, que dura entre 24 y 72 horas. Este aumento de la permeabilidad un poco más prolongada tiene que ver con la retracción, más que nada ya de uniones intercelulares del endotelio venular, pero ahora porque hay directamente un remodelado del citoesqueleto en las células endoteliales. Este remodelado es a causa de la acción que provoca la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma,
que lo que hacen es provocar la ruptura de uniones intercelulares, fundamentalmente a nivel de los desmosomas, donde vamos a encontrar más que nada caderinas, que van a ser los responsables de formar esas uniones que son importantes entre las células endoteliales entre sí. Y bueno, al romper estos desmosomas, vamos a, de alguna manera, generar espacios intercelulares que los van a aprovechar los fluidos, las proteínas y también los leucocitos sanguíneos para poder abandonar la luz del vaso sanguíneo y así poder pasar hacia los tejidos periféricos donde se está armando el foco inflamatorio, y de esa manera, ¿sí? De esa manera, todos estos elementos sanguíneos van a colaborar con los elementos tisulares en la eliminación del agente patógeno. ¿Sí? Pero bueno, un componente importante de estos eventos vasculares que yo mencioné hace un ratito es la vasodilatación, que yo dije que provocaba una mayor concentración de eritrocitos, una mayor viscosidad sanguínea y hacía que la circulación sanguínea se vuelva más lenta en los lechos vasculares en este tejido en particular. Eso hacía que los leucocitos, que normalmente circulan en el centro del vaso, siguiendo un flujo axial, se empiecen a marginar y cada vez empiecen a circular más cerca de las células endoteliales, proceso que se conoce con el nombre de marginación y que es el primero de los eventos celulares que nosotros necesitamos para completar la formación de este foco inflamatorio. O sea, iniciamos el foco inflamatorio con el reconocimiento de algo extraño, con la activación de macrófago, con la activación de mastocitos, con la activación del sistema del complemento. A partir de ahí se desarrollan los eventos vasculares, y a partir de los eventos vasculares se desarrollan los eventos celulares que van a generar las etapas finales de este proceso inflamatorio. Los eventos celulares se caracterizan por la marginación leucocitaria, que ocurre a través del mecanismo que yo les acabo de mencionar. La vasodilatación es el que fundamentalmente me provoca la marginación leucocitaria. Luego vamos a tener una adhesión laxa o transitoria de leucocitos sanguíneos al endotelio, proceso que vamos a denominar rodamiento. A partir de ahí va a haber una adhesión firme al endotelio que vamos a denominar pavimentación. El paso siguiente es la diapédesis o transmigración que va a realizar el leucocito, mecanismo por el cual va a abandonar la luz del vaso sanguíneo y se va a asociar a, va a abandonar la luz del vaso sanguíneo y va a pasar a los tejidos periféricos. Una vez que está en tejidos periféricos, el leucocito se va a desplazar por quimiotaxis, ¿sí? Ese desplazamiento por quimiotaxis va a permitir que los leucocitos lleguen a los sitios de agresión. Ahí se van a activar los leucocitos tras el reconocimiento de las sustancias extrañas, y finalmente va a ocurrir la fagocitosis y la destrucción por muerte o degradación del agente patógeno, y la liberación de productos leucocitarios con la posterior resolución del proceso inflamatorio, y de esa manera finalizamos los eventos celulares. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se llevan adelante los eventos celulares. Para poder entender cómo se llevan adelante los eventos celulares, tenemos que estudiar primero, tenemos que ver primero cómo se comportan las moléculas de adhesión que van a formar parte de estos eventos celulares. Entre las moléculas de adhesión que van a permitir los eventos celulares, encontramos a las selectinas,
a las cialomucinas, a las integrinas, a las proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas y a las caderinas. ¿Qué particularidad tienen cada una de ellas? Cuando hablamos de selectinas, vamos a hablar de proteínas de membrana que utilizan como ligando hidratos de carbonos que aparecen sobre glicoproteínas o cialomucinas de superficie celular. Las selectinas más importantes que vamos a usar durante el proceso inflamatorio son las selectinas P y las selectinas E, son las más importantes. Estas selectinas están expresadas en la superficie de plaquetas y en las células del endotelio vascular, y la particularidad que tienen estas selectinas es que se van a unir a hidratos de carbono, a cialomucinas, que están expresadas sobre la superficie de los leucocitos, circulando en sangre, y de esa manera van a provocar las primeras etapas de los eventos celulares que son propios del foco inflamatorio. En el caso de las selectinas P, tenemos que saber que normalmente no están expresadas en la superficie del endotelio, normalmente están almacenadas en gránulos citoplasmáticos y solamente se expresan en las superficies del endotelio en respuesta al estímulo que causa la histamina liberada por los mastocitos cuando se activa el foco inflamatorio. En el caso de las selectinas E, tampoco están expresadas normalmente en la superficie del endotelio, pero se empiezan a sintetizar y a expresar en la superficie del endotelio cuando las células endoteliales son estimuladas por la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa producida por los macrófagos activados durante la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Bueno, otra de las moléculas de adhesión que son importantes y que vamos a necesitar son las integrinas. Las integrinas son proteínas heterodiméricas formadas por dos cadenas, una alfa y una beta, que encontramos fundamentalmente sobre la superficie de leucocitos. La particularidad que tienen las integrinas es que son proteínas que normalmente aparecen en un estado de baja afinidad en la superficie de los leucocitos, pero pueden aumentar su afinidad por el ligando cuando los leucocitos son estimulados por factor activador de plaquetas y algunas quimiosinas que se van a unir a la membrana de los leucocitos y van a hacer que estas quimiosinas aumenten la afinidad por su ligando. Las quimiosinas más importantes que vamos a usar son la LFA1 y la BLA4, estas dos integrinas que son las más importantes cuando formamos el foco inflamatorio, se van a unir en la superficie de los leucocitos a moléculas como las ICAM1 y las BCAM1, que no son más que moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que estas integrinas van a encontrar en la superficie de las células del endotelio vascular. También pueden observar en este cuadro donde aparecen diferentes y otros tipos de integrinas que podemos encontrar en la superficie de nuestros leucocitos. Vamos a ver que no solo se van a unir a estas moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, sino que las integrinas también se pueden unir a proteínas de matriz extracelular. Por lo tanto, no solo van a mediar uniones célula-célula, sería acá unión leucocito al endotelio, sino que también van a mediar adhesión célula-matriz extracelular, que son adhesiones importantes que tenemos que tener cuando formamos el foco inflamatorio. Otra de las moléculas importantes
son las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. A ver, ya les voy a describir esto. Un segundo, voy a conectar la computadora porque se me está descargando la batería. Ya seguimos con estas proteínas. Un segundo, por favor. Bueno, acá estamos de vuelta. Estábamos hablando de proteínas adhesivas que iban a ser fundamentales para los mecanismos celulares de la formación del foco inflamatorio. En particular, estaba empezando a mencionar a las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Con respecto a estas moléculas, vamos a decir que reciben las denominaciones de ICAM, BCAM y PECAM. Nosotros vamos a usar fundamentalmente las dos primeras, las ICAM, que son las moléculas de adhesión intercelular, y las BCAM, que son las moléculas de adhesión entre células vasculares. Estas PECAM que aparecen en la parte inferior no tienen demasiada importancia durante la formación del foco inflamatorio, porque fundamentalmente van a mediar la unión de las plaquetas al endotelio, y no van a tener que ver demasiado con la adhesión de los leucocitos, ¿sí? Con la adhesión de los leucocitos a las células endoteliales. La particularidad que tenemos que resaltar en estas moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas es que son proteínas que normalmente no se expresan en la superficie del endotelio y fundamentalmente se van a expresar cuando las células endoteliales sean estimuladas por la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa que el macrófago activado o el mastocito activado está secretando durante este proceso inflamatorio. Y finalmente, las caderinas son las que vamos a encontrar en las uniones intercelulares de los endotelios. Son las moléculas diméricas que mantienen la integridad estructural de los tejidos, y estas moléculas diméricas lo que van a hacer es, de alguna manera, romper su unión, o sea, a través de los mecanismos que aumentan la permeabilidad endotelial, vamos a romper las uniones entre caderina, y al romperse las uniones entre caderinas, se va a facilitar la generación de los espacios intercelulares entre las células endoteliales, que es una característica que aparece cuando aumenta la permeabilidad vascular.
Así que también son importantes porque estas uniones las tenemos que romper de alguna manera cuando vamos a provocar el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? Bueno, hablando un poquito sobre los eventos vasculares, el primero que vamos a empezar a describir es la marginación. Ustedes ven acá. Bueno, yo en verdad les expliqué en detalle hace un momento por qué ocurría la marginación, pero repasando un poquito el concepto, el incremento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación hacían que la sangre se hemoconcentre, se vuelva más viscosa, y eso provocaba que los leucocitos ya no circulen en la columna central del flujo sanguíneo, sino hacía que empiecen a circular cada vez más cerca del endotelio vascular. Bueno, a eso lo conocemos como proceso de marginación. Por otro lado, luego del proceso de marginación, aparece el proceso de rodamiento, que es el proceso que sigue. Las proteínas adhesivas que son responsables de este proceso de rodamiento son las selectinas, ¿sí? Las selectinas expresadas fundamentalmente en la superficie del endotelio vascular, las selectinas P y las selectinas E, que acuérdense, se expresaban cuando las células endoteliales eran estimuladas por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Lo vimos acá. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y las P estimuladas por la secreción de histamina por parte de los mastocitos, ¿sí? Bueno, esas selectinas se van a unir de manera reversible a una serie de glucoproteínas que aparecen en la superficie del leucocito. Cuando el leucocito por la marginación se acerca lo suficiente al endotelio, sus glicoproteínas se unen a estas selectinas de manera reversible. Esa unión débil determina el rodamiento. Hay una unión débil, se asocian, se liberan, se asocian, se liberan, se asocian, se liberan. Esa asociación débil determina el rodamiento, como una pelota, empieza a rodar sobre la superficie del endotelio el leucocito. Ese rodamiento lo que va a hacer es provocar que el leucocito vaya frenando su velocidad sobre la superficie del endotelio. Acuérdense que viene con una velocidad que le imprime el flujo sanguíneo. Y el paso siguiente que vamos a tener es la adhesión firme o pavimentación. Cuando el leucocito detiene su marcha luego del rodamiento, las integrinas que están en la superficie estas son las integrinas que están
inicialmente en la superficie del leucocito y que tienen una baja afinidad por los ligandos, empiezan a aumentar su afinidad por el ligando a causa del estímulo de quimiosinas sobre la membrana, sobre receptores de membrana del leucocito. Las integrinas empiezan a aumentar la afinidad. A partir de ahí, las integrinas se empiezan a unir a moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas sobre la superficie del endotelio vascular. Recuerden que estas moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas son moléculas que solamente se expresan cuando las inmunoglobulinas, cuando las células endoteliales se estimulan por factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1. Y bueno, el aumento de la afinidad de las integrinas y la expresión de la molécula de la superfamilia de las inmunoglobulinas determinan estas uniones firmes o estables y determinan el proceso de pavimentación de los leucocitos que a partir de ahora se van a unir de manera más intensa a las células endoteliales y eso va a permitir el pasaje al siguiente estadio, que es la transmigración o diapédesis. La transmigración o diapédesis implica que el leucocito que está dentro de la luz del vaso aproveche los espacios interendoteliales y empiece a pasar desde la luz del vaso hacia los tejidos. Para poder hacer este pasaje necesitamos las quimiosinas que le ayudan a los leucocitos a emitir pseudópodos. O sea, las quimiosinas no solo van a provocar que los leucocitos con sus integrinas aumenten la afinidad por sus ligandos, sino que también las quimiosinas van a ayudar a que el leucocito empiece a emitir estas prolongaciones citoplasmáticas que ustedes observan en la imagen. Va a poder deformar su citoplasma y eso lo logra por acción de las quimiosinas, ¿sí? Las quimiosinas lo que provocan es un efecto de quimiotaxis. Ese efecto de quimiotaxis tiene que ver con el desplazamiento a lo largo de un gradiente de concentración de sustancias químicas, un desplazamiento de células. Ustedes van viendo cómo el leucocito, que es una estructura compacta, empieza a deformar su citoplasma y aprovecha los espacios, pequeños espacios intercelulares que se generaron por el aumento de la permeabilidad vascular para empezar a abandonar la luz del vaso sanguíneo y así poder pasar a los tejidos donde van a colaborar con los macrófagos en la eliminación del agente extraño. Recuerden que las quimiosinas, existen las quimiosinas exógenas, que normalmente son productos bacterianos, o sea, la presencia en nuestros tejidos de ciertas bacterias actúan como quimiosinas, pero también hay sustancias endógenas, como la proteína C3A y C5A, que se forman cuando se activa el sistema del complemento. El leucotrieno B4, que es una quimiosina liberada cuando se activan los mastocitos, y la interleuquina 8, que es una quimiosina liberada fundamentalmente por los macrófagos activados. Cuando estos actúan sobre receptores en la membrana de los leucocitos, recuerden chicos que los receptores para quimiosinas eran receptores 7-TMS asociados a proteína GQ. Estos receptores 7-TMS asociados a GQ activaban una fosfolipasa C-gamma que provocaba como respuesta biológica el aumento de segundos mensajeros que liberaban calcio
desde el ambiente extracelular y desde el interior del retículo endoplásmico hacia el citosol del leucocito que está realizando este proceso de diapédesis o transmigración, y ese calcio lo que va a hacer es una polimerización de las actinas del citoesqueleto, y esa polimerización permite la emisión de estos pseudópodos que ustedes ven acá, que van a ayudar al traspaso de los leucocitos, al traspaso del endotelio de los leucocitos y a su paso desde la luz de un vaso sanguíneo hacia el tejido donde van a participar del foco inflamatorio. Además de las integrinas, para que el leucocito atraviese el endotelio, además de las quimiosinas, necesitamos de las integrinas. Las integrinas del leucocito se van a seguir uniendo a las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas expresadas sobre las células endoteliales, y también necesitamos las rupturas transitorias de las uniones adherentes que van a generar los espacios interendoteliales, que justamente son los que van a aprovechar los leucocitos para emitir sus pseudópodos. Además, vamos a ver que los leucocitos van a lograr transponer la membrana basal, liberando colagenasas que tienen en sus gránulos, y una vez en el tejido conectivo van a seguir migrando atraídos por las quimiosinas, y van a poner en juego como mecanismo de adhesión en esa migración tisular, van a poner en juego sus integrinas, pero que ahora se van a unir a proteínas de la matriz extracelular, y así los leucocitos se van a desplazar a lo largo de los tejidos, y así van a llegar al sitio donde se encuentra el foco inflamatorio. Ustedes acá pueden ver cómo se desplaza y llega al sitio donde se encuentra el foco inflamatorio. Una vez que el leucocito llega, ¿qué tiene que hacer? La verdad, lo primero que tiene que hacer es activarse. ¿Cómo se va a activar el leucocito? Se puede activar a través de receptores RRP, se puede activar a través de receptores del complemento, puede recibir el estímulo de citoquinas que esté liberando en ese momento los macrófagos activados y los mastocitos activados frente a la presencia del patógeno, puede reconocer anticuerpos que estén marcando al patógeno en el foco inflamatorio, o puede reconocer péptidos formilados presentes en las estructuras de los patógenos, que también son fuertes estímulos para activar a los leucocitos. En este caso tienen un neutrófilo. ¿Qué va a pasar con el neutrófilo cuando se activa? Va a poner en juego su principal mecanismo de acción, que es la fagocitosis. Ahora va a ser el neutrófilo que comienza a fagocitar las sustancias extrañas que aparecen en nuestros tejidos. Su acción fagocítica lo va a llevar adelante durante 6 a 48 horas, que es lo que dura su vida media una vez que abandona el lecho vascular e ingresa a los tejidos, y al fagocitar va a poner en juego los mecanismos que tiene como fagocito para provocar la muerte de las sustancias fagocitadas, que como ustedes recuerdan y yo ya se los expliqué, son los mecanismos dependientes de oxígeno y los mecanismos independientes de oxígeno. No lo vamos a volver a mencionar porque ya lo vimos, pero bueno, son los mecanismos que va a poner en juego el neutrófilo justamente para, de alguna manera, empezar a ayudar a los macrófagos en este proceso donde lo que está intentando el neutrófilo es ayudar en la eliminación del agente patógeno.
En el caso de los neutrófilos, chicos, sería bueno que recuerden un mecanismo que teníamos y que yo ya se los describí. Recuerden que a veces el neutrófilo no puede fagocitar, sobre todo cuando el tamaño del patógeno es muy grande. En ese caso, el neutrófilo puede poner en juego su trampa extracelular, por la cual yo les contaba que el neutrófilo exocitaba su cromatina y exocitaba el contenido de sus gránulos. Con su cromatina iba a enredar o iba a atrapar a los microorganismos y así los iba a obligar a tomar contacto con el contenido de sus gránulos, que fundamentalmente eran enzimas líticas, proteínas microbiocidas y radicales libres. Esto va a poner en juego, recuerden, cuando no puede realizar el proceso de fagocitosis. Pero bueno, como dije, el final de los eventos vasculares, de los eventos celulares, va a concluir con la llegada de leucocitos, en este caso neutrófilos, también pueden llegar monocitos, en algunos casos llegan eosinófilos. Leucocitos que van a colaborar con los que inicialmente habían comenzado este foco inflamatorio y van a colaborar para tratar de eliminar al agente patógeno. Una cuestión que siempre va a acompañar a la mayor parte de los procesos inflamatorios es la injuria tisular provocada por los leucocitos. Siempre que haya activaciones de leucocitos en nuestros tejidos, vamos a tener una pequeña o una mayor injuria tisular. Esa injuria tisular se debe a que hay enzimas destructivas que pueden aparecer en el espacio extracelular. Esas enzimas destructivas pueden aparecer porque existe una degranulación prematura de los leucocitos al intentar fagocitar al agente patógeno. Pueden haber fagocitosis frustradas. También podemos tener sustancias membranolíticas que rompen las paredes del fagosoma y las paredes del leucocito, que provocan la liberación de todo el contenido de los gránulos sobre el espacio extracelular. Puede haber una persistente activación de leucocitos y eso también provoca la liberación de enzimas destructivas sobre el espacio extracelular. Bueno, por cualquiera de estos mecanismos, en mayor o menor medida, aparecen enzimas destructivas en el espacio extracelular y, además de que la inmunidad innata durante la formación del foco inflamatorio elimina el agente extraño, también siempre en mayor o menor medida destruye tejido propio. Bueno, ¿cuál es la posible evolución de una inflamación aguda? Una posible evolución de la inflamación aguda es la resolución completa. Generalmente la resolución completa la vamos a tener cuando la inflamación aguda con todos sus mecanismos logró eliminar el agente extraño y hubo un pequeño daño tisular durante ese proceso de eliminación. La resolución completa se da porque los macrófagos tisulares van a empezar a fagocitar todos los neutrófilos que luego de 48 horas de haber salido de la sangre y luego de haber colaborado con la eliminación del patógeno, se transforman en células apoptóticas que van a ser fagocitadas por macrófago. Algunas pocas células tisulares que pudieron haber sido dañadas por el foco inflamatorio y se transforman en células necróticas, también van a ser fagocitadas por los macrófagos. Los monocitos, que junto con los neutrófilos abandonaron la luz del vaso durante los eventos vasculares y celulares, van a madurar y se van a transformar en macrófagos que ahora van a quedar alojados en ese tejido. El fluido que salió por los vasos
durante el aumento de la permeabilidad, es capturado por la linfa y es drenado fuera de este tejido hacia el árbol linfático. Las proteínas que salieron de la luz del vaso empiezan a ser fagocitadas y eliminadas por los macrófagos, y a la vez el macrófago empieza a cambiar de alguna manera su estado, su fenotipo, a un fenotipo antiinflamatorio. Recuerden que empezaba a liberar interleuquina 10, factor de crecimiento transformador beta. A través de esas citoquinas empieza a estimular células para que empiecen a hacer mitosis y empiecen a reparar el tejido que se pudo haber dañado. Empiezan a liberar también factores de crecimiento que van a reponer la microvasculatura que pudo haberse lesionado durante la formación del foco inflamatorio. Se estimulan fibroblastos que empiezan a reparar el tejido, y todo vuelve, la arquitectura y la función del tejido vuelve a la normalidad. No siempre vamos a encontrar eso. A veces la inflamación aguda cura con una fibrosis posterior a un absceso o con la progresión a una inflamación crónica. ¿Sí? Fíjense, puede evolucionar a la resolución completa y el tejido recupera sus características normales de la misma manera en que se encontraba antes de que se forme el foco inflamatorio. A veces la inflamación aguda forma un absceso. Los abscesos se caracterizan por un intenso infiltrado polimorfo nuclear, por la formación de pus. La inflamación aguda forma un absceso cuando tengo un intenso inóculo antigénico, cuando la cantidad de antígenos que estimula la formación de la inflamación es muy grande. Aparecen muchos polimorfos nucleares infiltrando el tejido inflamado. Hay una intensa estimulación de la inmunidad innata. Hay una gran liberación de citoquinas proinflamatorias y hay un intenso daño en tejido propio. Debido a eso, la resolución de la inflamación no es completa, resuelve, por el gran estímulo inflamatorio, resuelve sobreestimulando a los fibroblastos, y el sobreestímulo de los fibroblastos provoca el depósito de tejido fibrótico, y vamos a observar que la inflamación aguda bajo esas circunstancias resuelve formando una cicatrización. ¿Cuál es la característica de una inflamación cuando resuelve con tejido cicatrizal? Bueno, el tejido cicatrizal es un tejido donde hay una disminución de la función de ese tejido en particular. Si no, piensen, si ustedes tienen una lesión en la piel y cura con una cicatriz, la piel cicatrizada no tiene ni la misma elasticidad ni la misma sensibilidad que la piel normal, porque justamente cuando la resolución de la inflamación es con una cicatrización, el exceso de depósito de tejido fibroso hace que se pierda la funcionalidad en ese tejido. La otra posibilidad de la inflamación aguda, sobre todo cuando hay una persistencia de la incuria o de la infección, hay una exposición prolongada a agentes tóxicos inertes que son de difícil eliminación, o hay enfermedades autoinmunes, es la progresión de la inflamación aguda a una inflamación crónica. Esa progresión se caracteriza porque empiezan a desaparecer los polimorfonucleares y empiezan a aparecer mononucleares, empiezan a aparecer linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. La constante activación de la inmunidad hace que haya una destrucción de tejidos por las células inflamatorias,
Y observamos, frente a esa intensa destrucción de tejidos, intentos de reparación con una sobreestimulación de fibroblastos que provocan la fibrosis del tejido inflamado de manera crónica y provocan una angiogénesis que tratan de reparar los vasos que también resultan lesionados. Esta inflamación crónica puede resolver en semanas o meses, o puede permanecer activa durante años, donde la característica es que generalmente cuando se sostiene en el tiempo, lo que hace el proceso inflamatorio es recubrir o aislar a esta inflamación crónica a través de una cápsula fibrosa, aislarla del resto de los tejidos para que esta inflamación que permanece activa no pueda trasladarse al resto del tejido inflamado. Pero bueno, después cuando hablemos de hipersensibilidad de tipo 4, voy a dar un ejemplo de inflamación crónica, que es la inflamación granulomatosa, y vamos a ver cómo la inflamación granulomatosa se comporta a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, y para ir terminando, simplemente les quería mencionar, para que lo repasen, porque es muy importante recordar todos los mediadores químicos que yo hoy mencioné y que son necesarios para que se forme y para que funcione este foco inflamatorio. Dentro de los mediadores químicos, recordar la histamina y la serotonina, liberada fundamentalmente desde los gránulos de los mastocitos, las proteínas plasmáticas que tenían funciones durante la inflamación, como las proteínas del sistema del complemento y las proteínas de fase aguda. No me voy a detener demasiado, pero recuerden, esto yo ya les mostré a ustedes en algún otro PowerPoint. Con respecto a las proteínas de fase aguda, tenemos las que eran RRP solubles, que van a marcar al agente patógeno para activar el sistema del complemento o para favorecer la fagocitosis. Las propias proteínas del complemento que van a aumentar cuando el hepatocito es estimulado. La alfa-1 antitripsina, que inhibe proteasas y limita el daño sobre tejidos propios que pueden provocar las proteasas de los leucocitos. La ceruloplasmina, que era un antioxidante y evitaba que los radicales libres que se podían volcar al espacio extracelular terminen dañando células propias. El fibrinógeno, la protombrina y el plasminógeno, que además de hacer factores de la coagulación, estimulan receptores en la superficie endotelial, induciendo las moléculas de adhesión y la secreción del factor activador de plaquetas, que es uno de los principales elementos vasodilatadores que tenemos en las etapas iniciales del proceso inflamatorio. Después también está bueno recordar al ácido araquidónico y sus metabolitos, como por ejemplo las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Todos se van a formar a partir del ácido araquidónico. Algunos de ellos van a ser liberados por el endotelio, otros van a ser liberados por diferentes tejidos, otros van a ser liberados por mastocitos. Quiero mencionar uno importante, que es la prostaglandina E2, que se produce por diferentes tejidos estimulados durante el proceso inflamatorio. Por un lado, produce hiperalgesia, estimula receptores del dolor que aparece en todo proceso inflamatorio, pero también a nivel del hipotálamo produce fiebre, que es una de las características importantes que tenemos cada vez que se desarrolla un proceso inflamatorio como efecto sistémico en los individuos. También tenemos que mencionar a las citoquinas y quimiosinas. Como citoquinas, por favor, no olviden a la interleuquina 1, a la 6, al factor de necrosis tumoral alfa, y como quimiosinas, por favor, no olviden a la interleuquina 8, al leucotrieno B4 y
a los componentes del complemento C3A y C5A que tienen también la actividad de quimiosinas. Recuerden, eran anafilotoxinas, estimulaban a la degranulación y activación de mastocitos, pero también eran quimiosinas. Por ahí los neuropéptidos no son tan importantes, sí el factor activador de plaquetas que produce la vasodilatación junto con el óxido nítrico. Esto es liberado por las células del endotelio y por los macrófagos activados. Y no olviden de mencionar a los constituyentes lisosomales de los leucocitos. Recuerden, en los gránulos específicos fundamentalmente tenemos enzimas líticas, como la lisosima, la colagenasa, la gelatinasa, la lactoferrina, que no es una enzima, sino que es un secuestrador de hierro, la fosfatasa alcalina, la histaminasa y el activador del plasminógeno. En los gránulos azurófilos tengo la mieloperoxidasa, que es la que formaba el hipoclorito y el hipobromito, que son radicales libres de gran potencial lesivo. También tiene lisonzimas, defensinas, hidrolasas ácidas, elastasas, catepsina G, colagenasa inespecífica y proteinasas de tipo 3, que también son enzimas que destruyen las estructuras de los patógenos. Y no nos olvidemos de los radicales libres derivados del oxígeno, como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilos, fabricados fundamentalmente por la enzima NAT-fosfato reducido oxidasa. Todas estas sustancias van a tener, distintas funciones. Algunas van a favorecer la vasodilatación, otras van a aumentar la permeabilidad vascular, otras van a ser quimiotácticas, otras van a producir daños en el tejido inflamado, otras van a producir efectos sistémicos propios de la inflamación. O sea, de alguna manera todas van a estar implicados en algún punto de la formación de este proceso inflamatorio, proceso que es una respuesta de la inmunidad innata que intenta, en primer lugar, destruir el agente patógeno y si no lo logra, contenerlo por lo menos hasta que llegue la inmunidad adaptativa con su mayor potencial de defensa, y ahí sí, esta va a colaborar en la destrucción del proceso del agente patógeno. ¿Sí? Bueno, es importante, chicos, que reconozcan las células, las moléculas, los eventos que se generan durante el proceso inflamatorio para que lo podamos explicar. Porque ahora, por ejemplo, cuando yo dé respuesta inmune frente a bacterias, les voy a pedir que recuerden cada uno de estos eventos, de estas células y de estas moléculas, porque a través de la inflamación aguda, muchas veces la inmunidad innata pone en juego su principal mecanismo de defensa para eliminar al agente patógeno. ¿Está? Por eso es importante que esto que mencionamos en la clase de hoy sea recordado en las próximas clases. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre todo lo que yo les acabo de decir o les acabo de explicar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, si no tienen dudas, los espero en el segundo teórico de esta semana, donde vamos a hablar fundamentalmente de ontogenia T, y vamos a hablar de la activación de los linfocitos B como parte de la inmunidad adaptativa dentro de lo que son las respuestas inmunitarias. ¿Está? Bueno,
Nos vemos la próxima clase, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.